¿Qué tal, Sharon Pérez? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y tenerte en Encuentros Ofelia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo muy bien, muy feliz de poder ser parte pues, de este número, poder conocer a tantos artistas de todo lado. Es increíble la cantidad que han logrado ustedes de poner en esta revista, el peso que tiene cada una. Una se pasa horas viendo la revista, está muy buena, la verdad. Ay, qué divina que sos, pero estamos para hablar acá de vos, porque tu trabajo es fantástico. Y en realidad yo le decía justamente a la gente en la introducción, ¿sí? Después de, bueno, un montón de tiempo que estuve así, retirada de la escena pública, porque estábamos justamente en la producción de esta Ofelia, la número 10, les comentaba que no solamente sos la primera artista boliviana en integrarse y formar parte de nuestra plataforma, lo cual para mí es un placer. Amo Bolivia, te comenté en alguna oportunidad que tuve el privilegio de vivir en ese país en el 2016, fui muy feliz allí, pero aparte de que sos la primera boliviana en formar parte, tu trabajo, que sigas apostando por el arte figurativo, que sigas apostando por hacer realismo y que además no solamente tengas despliegue técnico, sino que te interese de alguna forma reivindicar y destacar, ¿no?, a la comunidad afroboliviana, nos parece sensacional, nos parece fantástico, y fue también motivo por el que todos en el equipo estuvimos total y absolutamente de acuerdo de que la contraportada debía ser para vos, Sharon, ¿sí? Así que eso realmente para nosotros es un enorme privilegio. Contame, en todo caso, ¿dónde estás? Sé que estás ahí en La Paz, ¿cierto? ¿Estás en tu casa? ¿Pintás desde tu casa? Sí, en realidad, después de estar moviéndome en Santa Cruz, estuve todo el mes de enero, bueno, para el tema de la exposición que realicé allá, como empezando Sí. con fuerza el año. Y ya ahora otra vez en casita, no hay nada como el taller, retomar un poquito, recuperar el tema de los materiales, porque igual para cada cuadro obviamente tiene un proceso para poder tratar el metal sobre el que trabajo. Entonces estoy en eso ya preparando nuevas piezas y siempre, ¿no? Así Produciendo un montón. Eso es curioso, ¿sí? Y quizás podemos empezar la conversación por ahí, que me expliques que nos expliques en detalle por qué elegís utilizar placas de metal, por qué elegís, como también lo dije en la introducción, incorporar e intervenir muebles, intervenir puertas, ventanas y hacerlas parte, digamos, de toda tu propuesta pictórica. ¿Qué connotación simbólica tiene para vos trabajar de esta manera, querida Sharon? Bueno, creo que esa es una de las partes que más me gusta del trabajo que hago. De alguna manera, comentando justo en esta última exposición con una amiga, me decía, es que en realidad tú te has conectado con el material y el material te ha terminado encontrando, y hubo así todo un análisis, ¿no? Toda una charla sobre eso, porque el tema de utilizar el metal, a mí me apasiona mucho las texturas, ¿no? Entonces siempre ando tocando y siempre ando viendo los colores que se van tomando de repente en cada una de las piezas. Y el empezar a utilizar metal, de hecho, fue a partir de una obra que realicé para un concurso, y de hecho siempre lo cuento porque me parece muy interesante cómo había estado durante muchos años viendo cómo iba a plasmar mi arte, que evidentemente yo tenía un compromiso de hacerlo enfocado a lo que era la comunidad afroboliviana, pero sí, aún no encontraba el cómo. Entonces estaba haciendo el tema de pintura en la piel, estuve haciendo algo de fotografía, estuve haciendo así diferentes experimentos, ¿no? Grabados, dibujos, y estaba en una etapa también en la que me gustaba mucho el tema del dibujo, pero no llegaba a alcanzar todas mis expectativas, ¿no? Entonces, al momento que empecé con la primera obra, que justo está en la revista que la puse ahí, que es la del 2005, le puse de nombre a Hayu porque en realidad había esa conexión como un espíritu que se fue plasmando en esa obra, que inicialmente esa puerta y ese metal que había puesto para esa obra estaba pensada para hacer un desnudo, para hacer un cuerpo, no tanto para hacer un retrato. De hecho, yo tenía mucho miedo al tema de los retratos porque, bueno, es que siempre está ese detalle, ¿no? De cuánto tiempo te puede tomar y si va a quedar como quieres, pero al momento de terminar esa primera obra encontré muchas cosas con el tema del material y con lo que representaba para mí.
Y las siguientes exposiciones que fueron ya con el tema de una exposición con pura puertas, con marcos de ventana, de alguna forma fueron construyendo lo que ahora es mi carrera, porque estos materiales fueron contando la historia también a partir de cómo se han ido de repente envejeciendo y cómo yo voy contando la historia afroboliviana desde estos materiales. De hecho, creo que cada una de las puertas tiene esa conexión y me encantaba porque en las exposiciones siempre se preguntan si es una puerta abierta o cerrada, no si es una puerta que conecta a algún lugar, si es una puerta que te lleva a otro lugar o hacia dónde quieres, o sea, qué espacio estás entrando. Entonces alguna vez yo dije, bueno, es como la puerta que se abre a conocer más de la comunidad afroboliviana a partir del arte, a partir de las pinturas que hago, ¿no? Entonces, también creo que ahí el tema del metal termina siendo resignificado porque tiene un peso evidentemente muy fuerte y de repente que hasta cierto punto es como un recuerdo histórico doloroso, el tema de las cadenas que se utilizaban a partir del metal, y convertir este material ahora en un soporte que haga posible la visibilización de la imagen, de la identidad afroboliviana, es como algo que se ha dado así como algo muy perfecto, ¿no? Se ha conectado súper bien. Excelente, porque en el proceso de experimentar y ver de qué forma trabajo, ¿no? Con diferentes soportes y materiales, se va construyendo un discurso y vas desarrollando un concepto súper sólido, ¿no? Que de alguna manera está en sintonía con estos retratos, estos rostros, ¿no? De hombres y por sobre todo de mujeres afro-bolivianas, ¿no? Qué fuerte esto lo que me decías de la utilización del metal, ¿no? Vinculado justamente a la esclavitud, palabras fuertísimas si las hay, y que ahora vos de alguna forma le des un uso ligado al arte para visibilizar y justamente mostrar, ¿no? Estos rostros y para sentirte orgullosa también de una comunidad, Sharon, de la que sos parte, ¿es cierto? Sí, de hecho, mucho tiene que ver la construcción dentro de mi arte con mi construcción personal. De hecho, esa búsqueda de querer plasmar, de querer enfocar mi arte hacia lo que era la comunidad afroboliviana, tenía mucho que ver por el momento en que yo estaba pasando, tiempo que estaba en la universidad, ¿no? Esto de realmente encontrar mi identidad, de si me identificaba como mestiza, como afro, o cuáles eran las implicancias, ¿no? De repente de identificarme como afro, si yo decía, bueno, pero no tengo la piel negra, pero yo me siento afro, y de repente el cabello, entonces entraba en un montón de crisis y de análisis que tenía mucho que ver con mi papá, ¿no? O sea, yo siempre lo menciono a mi papito porque él era parte de la comunidad afroboliviana, o sea, él es la parte, digamos, en mí de los yungas, aparte de la sangre afro. Entonces, con mi papá hicimos mucho el ejercicio de tratar de reconstruir un poco su árbol genealógico, de ver el tema de cómo él se identificaba o no como afro, que en algún momento él no se identificaba como afro. Entonces, todas esas cosas me llamaban mucho la atención porque de hecho él se crió lejos de su familia, lejos de la comunidad. Entonces el volver, el tratar de reencontrarse, de unir nexos, es un proceso complicado. Y ya cuando mi papi falleció, pues para mí fue mucho más duro poder integrarme, porque de hecho al año de lo que él falleció fue mi primera exposición. Entonces, cuando hice esto no tenía en mente cuál era el impacto que iba a tener, ¿no? O sea, de repente era eso más, ese compromiso y esa búsqueda personal de querer plasmar en una galería puros retratos afros, pero no había visto cuál era toda la magnitud que implicaba lo que estaba empezando a hacer, ¿no? Entonces darme cuenta de eso fue genial porque en alguna exposición me tocó conocer a mi prima en Cochabamba, me tocó conocer a mi tío que en alguna exposición en Sucre justamente estaba sentado a mi lado y yo le encontraba mucha familiaridad con mi papá. Entonces fue algo muy mágico, muy lindo, y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, evidentemente voy conociendo a más personas, más gente, y la vida, sobre todo dentro de la comunidad afroboliviana, lo que implica nuestra historia, lo que implica las vivencias, y de hecho el entender por qué la familia de mi papá decidió de repente que mi papá se críe en la ciudad y no en los yungas. Entonces todo es como ir armando de repente tu historia.
y luego en un determinado momento darte cuenta que tú eres parte de esta comunidad que habías estado, digamos, buscando, ¿no? Y cómo el trabajo que vengo haciendo termina siendo también parte de este trabajo de construir comunidad, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito. Y no solamente construir comunidad, ¿no? Sentirte parte, de alguna manera fortalecer lazos familiares. Qué lindo, ¿no? Que de pronto tu actividad como artista, tu profesionalización como pintora haya servido también como una instancia para que te encuentres con tus raíces. Eso también de alguna forma tiene que ver justamente con tu pintura, y seguramente en el curso de los acontecimientos te fuiste dando cuenta de que el camino justamente era este, ¿no? El de dedicarte a pintar pura y exclusivamente. Exacto. De hecho, una cosa que pasó a medida que fui haciendo las exposiciones y demás, me veía mucho más involucrada con el tema de la historia afro-boliviana, porque empezaba a conocer más a la gente que formaba parte de la comunidad. Y en ese proceso, el asumirme como pintora también fue un proceso bien interesante, porque yo todavía, cuando empecé esto de la primera exposición, yo me enfocaba más al tema de dibujo, no tanto a la pintura, ¿no? Y tampoco me imaginaba haciendo retratos. Entonces, en un determinado punto, la exposición se fue a Sucre y yo retraté a la tía Martina Barra, que siempre les decimos tías, tíos, abuelos, a las personas mayores. Me encantó, y para mí fue algo que definitivamente marcó lo que, o sea, la importancia y la implicancia de hacer obras con temática afro, de hacer retratos específicamente, porque ella fue a la sala y se vio, ¿no? Así retratada. ¡Qué emoción! Sí, porque ella, y justo le tomaron la foto de perfil y viéndose, era como verse en un espejo, ¿no? Entonces, a mí me encantó eso por cómo ella también me dijo, ¿no? Oye, yo conozco a esta señora, ¿no? Entonces, ¿quién es? Y me encantó porque ella no sabía que le iba a pintar. Y para mí era algo muy lindo poder plasmar todo. Es que ella tenía la piel tan bella, era increíblemente, o sea, los contrastes, la luz. Yo no podía dejar de verla sin imaginarme un retrato. Entonces, me encantó cómo ella reaccionó, y creo que ahí también fue un punto importante de mi carrera, porque es bien importante y bien necesario poder vernos reflejados, ¿no? Poder entendernos, poder conocernos, poder sentirnos como seres dignos de ser admirados, de ser de repente apreciados y de entender la belleza que tenemos, ¿no? Entonces, sí, no me imagino haciendo otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que este es pues mi camino, ¿eh? No hay cómo dividirlos. O sea, el hacer las pinturas específicamente afros no es solo por el tema del momento, sino porque realmente yo siento mucho. Cada una de las exposiciones que hago, cada uno de los cuadros, tiene su pequeña almita, ¿no? Y eso para mí es algo que, no sé, me nutre, me da razón de vida, ¿no? Y es algo que quiero seguir haciendo para largo. Genera como una especie así como de adrenalina, ¿no? Constante, es como esta sensación de plenitud, ¿no? De felicidad, de saber que pudiste de alguna forma meterte o encontraste tu lugar. Algo que también tiene que ver con la idea de la identidad, ¿no? Que si bien es una construcción paulatina, más en tu caso, ¿no? A partir de compartirnos tu historia, esto también de encontrar el lugar para poder expresarme, y aparte no solamente eso, poder compartir justamente esa experiencia con otros, hace tremendamente significativa tu historia y tu carrera o experiencia, ¿no? Como pintora, seguramente. Sharon, dijiste algo para la revista, que pueden descargarse, los recuerdo ahí desde la página web, algo que tiene mucha conexión, que se vincula con lo que nos compartiste hasta el momento, que tiene que ver con esto de representar y visibilizar afros, ¿no? Hombres, por sobre todo mujeres, a través de tu arte, y este poder transformador que parece que tiene el arte figurativo por sobre todas las cosas, ¿no? En el sentido de que de pronto entrar a una sala de exposiciones y encontrarme con gente que es
que forma parte de la comunidad afro-boliviana puede generar impacto, y ahí nos damos cuenta del poder, ¿no?, que encierran las imágenes y del poder que tiene la pintura en general, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción que has tenido en este sentido? Bueno, hay puntos ahí bien, bien interesantes que, por ejemplo, en la primera exposición, obviamente a mí me interesaba ver cuáles iban a ser las reacciones, cuáles iban a ser las actitudes y cómo iba a ser recibido mi trabajo. Entonces yo me iba casi diario a la galería, iba a escuchar, ¿no? Así como, aunque sea un ratito, aunque sea 15 minutos, pero me escapaba a la galería a escuchar, ¿no? ¿Qué decían? ¿No? La curiosidad, lógico, el tema de la recepción. Y eso me encantaba porque, y de hecho es algo que continúo haciendo en cada exposición, o sea, siempre me voy ahí como un espectador más, y me encanta escuchar las diferentes, o sea, los diferentes comentarios que se dan, ¿no? Entre buenos, malos. Uno de los que marcó mucha importancia en la primera exposición fue la expresión de dos señoras así ya bastante grandes, que se sentían molestas por ver la exposición, o sea, entraron y dijeron, no puedo creer, o sea, negros en una sala, negros pintados para una sala. Entonces, yo me quedé así como que, qué bien, ¿no? Porque les molesta. Entonces, si les molesta es que realmente estoy haciendo las cosas bien, porque si fuera una reacción de indiferencia y ya, solo se pasan por claro, o sea, no funcionó, no sirvió de nada. Y ya a partir de eso, hubieron, obviamente, para cada espectador hay diferentes apreciaciones, pero ese fue uno de los comentarios que para mí fue súper duro y fue parte de la realidad también, ¿no? Porque el rato que yo me acerqué a saludarles y como que a hacerles la visita guiada, ya cambió el discurso, ¿no? Pero qué interesante, qué bonito y no sé qué, ¿no? Entonces, eso para mí fue bien, bien importante. Y ya en esta última exposición, algo que... Perdón, que me... habla de un racismo estructural y también de las actitudes hipócritas, ¿no?, que hay al momento de entrar a una sala y encontrarnos con que de pronto la pintora, la artista está ahí, o el circo, que significa ser parte de una visita guiada en donde todo te parece lindo. Digo, hay mucha tela para cortar ahí. Sí, de hecho, esas actitudes son eso, ¿no? Son actitudes hipócritas de, ay, qué bonito, sí, está muy lindo, pero yo había escuchado lo que en realidad opinaban, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que puse igual en un texto, en una de las preguntas de la revista era ¿por qué pintar y por qué retratar mujeres afros? Y creo que hay un compromiso muy fuerte de romper de repente estas estructuras hegemónicas, de decir qué es bello y qué no lo es. Y casi siempre estamos acostumbrados a ver la piel negra como algo negativo. Entonces, evidentemente hay un tema de trabajo de diferentes espacios, diferentes organizaciones que trabajan con el tema en contra del racismo, pero estructuralmente todavía existe pues en la sociedad, ¿no? Disimuladamente, bajo la mesa, ¿no? O la típica persona que vive repitiendo que no es racista, ¿no? Entonces es como, entonces si no lo eres, ¿por qué andas todo el tiempo recalcándolo? Claro. ¿No? Y creo que ese es uno de los puntos también bien importantes en las pinturas que voy haciendo, porque hasta ahora no he pintado un retrato en el que la imagen de la protagonista o el protagonista sea una imagen de llanto o esté así con los ojos llorosos o tristes, porque en realidad... Sin victimizar, exacto. A mí me interesa que puedan ver la fortaleza, la belleza y toda la integridad que tienen en cada uno de estas sus expresiones, porque de repente se van armando cada uno de los retratos y se van caracterizando con el entorno del material, de repente si es para una puerta, que si es para una ventana, pero la lata va tomando ese carácter junto con lo que voy pintando, ¿no? Entonces eso es algo que sí me llama mucho la atención, porque en esta última exposición particularmente hubieron como 3 personas que preguntaron que si, ¿por qué no los había pintado? Así como con lágrimas y como que tristes y llorosos. Y yo dije, en realidad no, porque no es el punto. O sea, no me interesa mostrar lo que todos asumen que pasa, ¿no? Ay, que el afro que siempre sufre, que no, en realidad no. A mí me importa mostrar otro tipo de imagen, ¿no? Y sobre todo, poner eso de la belleza
dentro de estos formatos que estamos acostumbrados a no ver, ¿no? Entonces eso para mí es una de las cosas importantes, y algo que igual en esta última exposición pasó, que me encantó escuchar a una niña cuando vio, o sea, entró a la sala con su papá y sus hermanas y se quedó viendo el retrato y se emocionó, y para mí eso fue ya así lograda la exposición, porque se queda viendo el retrato y dice, wow, qué hermoso, seguro esto lo ha hecho una gran artista, ¿no? Y yo, mi Qué corazón sí se bonita, no, porque una futura artista. había tanta, o sea, tanta sinceridad, tanta emoción en cada palabra que dijo esa bebé, así me encantó. Me quedé viéndola así de, ¡ay, qué bella! No sé, ya me hiciste el día y el mes y todo, porque realmente, o sea, si bien estos rostros son así de repente con actitudes de mucha fuerza, ella logró conectarse con este retrato y le pareció lindo. Entonces, este tipo de vivencias, este tipo de situaciones que pasan, para mí es bien importante. De hecho, por eso también es importante poder continuar produciendo, ¿no? Poder continuar renovando materiales, y porque pues, hay mucha gente a la que todavía me falta pintar. Seguro. Qué linda experiencia, ¿no? Encontrarse de pronto con que una niña se emocione y se siente interpelada por una obra tuya y que puedas estar ahí, ¿no? Vivenciando ese momento. Y pienso que la pintura y por sobre todo el realismo tiene eso, ¿no? Que siempre genera como asombro, cierta fascinación. El tema este de cómo lo hizo, ¿no? Una especie como de admiración que se genera por esto que también siempre lo hablamos, ¿no? No hay que desmerecer, es cierto, hay despliegue técnico, hay cierto virtuosismo, ¿no? Entonces, eso en el receptor, en el público, en el espectador ocasional genera impacto, parece que es ineludible, ¿no? Sí, de hecho, creo que todavía hay esa pelea, ¿no? De a ver cómo lo hizo y cómo se realizó. Y el otro lado que te dicen, pero ¿para qué haces figurativo? Si esto ya pasó de moda, que mejor haz algo más abstracto o algo más conceptual. Y creo que estamos en ese punto, ¿no? Donde todavía la gente valora y aprecia mucho el trabajo que se hace detrás de una obra, sobre todo si está enfocada a hacer algo realista, porque evidentemente implica muchas horas de trabajo, implica mucho detalle, mucha práctica, mucha dedicación, y es de nunca acabar, ¿no? Y el que exista gente que pueda apreciar todavía eso, pues es maravilloso, ¿no? Porque hay el otro grupo de gente que dice, pero con una foto te ahorras tiempo, ¿tú qué? Una foto, ¿no? O sea, no es lo mismo, una foto tiene sus características, su importancia, pero el poder realizar una pintura, un retrato, poder hacer un dibujo que tenga estas cualidades, pues es impresionante. De hecho, una de las cosas que a mí me encantó en esto de ver la revista es que hace mucho tiempo no veía un material en el que esté enfocado específicamente a artistas que realicen esto, o sea, y que tengan tan buen nivel, porque de hecho cuando justo el día que hablamos para poder ser parte y demás para este número, te mencioné eso porque hay creo que muchos artistas que de repente se van acobardando a continuar haciendo con técnicas tradicionales, a continuar haciendo hiperrealismo por este grupo que dice, ya para qué lo haces, pero afortunadamente hay este otro grupo de artistas que continuamos haciendo, continuamos trabajando, y que tú te quedas maravillado cuando ves que parece una fotografía, pero luego te das cuenta que no, o sea, es una pintura, y te quedas, sí, en serio, pero se ve tan real. Entonces, creo que ese detalle de dedicación, de tiempo que pone el artista, de espíritu que se pone en cada alma, pues los van a encontrar igual en cada página de la revista, y hay mucho para ver. Sí, es cierto, pareciera ser que todos, desde el lugar que ocupemos, ¿no? Necesitamos de alguna manera sentirnos amparados de alguna forma, encontrarle el sentido a lo propio a partir de la aprobación. Y no estoy diciendo de que necesitemos de la aprobación del resto para llevar adelante nuestro trabajo, pero de alguna forma se necesita. Quiero decir, me parece que es importante, ¿no? Para un pintor que lleva una actividad súper solitaria, ¿no? Tan introspectiva,
encontrarse de pronto que no está solo, y que son muchos otros, ¿no? Que siguen apostando justamente por la pintura y que siguen apostando por un trabajo tan minucioso y que exige y que requiere de tanta paciencia. Gracias ahí a todos por su acompañamiento, ¿sí? Están viendo y escuchando a Sharon Pérez desde La Paz, desde Bolivia, la artista de contraportada de Revista Ofelia número 10, y Linda Sánchez, también desde México, artista Ofelia de Revista Ofelia número 10, dice: felicitaciones, Sharon, por tu obra y por el contexto, ¿no? Pareciera ser que siempre estamos volviendo a lo mismo. No solamente se trata de virtuosismo y despliegue técnico, también tiene que haber un concepto, ¿no? Que acompañe para que las dos cosas vayan de alguna manera de la mano. ¿Cómo te llevas con estas dos palabras, ¿no? Que son tan profundas, que requieren de tantos planteos, ¿no? Y de tantos aciertos y desaciertos, porque tampoco podemos pensar de que uno entiende de qué forma manejarse a nivel técnico, donde es un camino muy largo, ¿no? Es un recorrido larguísimo. Y el tema del concepto, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo logro? Es algo que también tiene que ir de la mano. Sí, de hecho, algo que me pasó, creo que en estos últimos 5 o 6 años, una de las exposiciones más difíciles para mí fue la que hice el 2019 en el espacio de la Alianza Francesa, acá en La Paz. Esa exposición tomó casi año y medio en poder llegar a hacer lo que fue así en la como puesta en escena, qué sé yo, poner las sillas y demás, porque de hecho se convirtió en una exposición-instalación y fue una locura, porque tenía sillas colgadas así del techo, hacían una espiral, había espacios donde contaba una historia a partir de las mesas que eran utilizadas generacionalmente por 3 mujeres que cocinaban comida afroboliviana, y cómo las mesas contaban su historia, ¿no? Entonces, poder plasmar estas dos cosas que tú dices, ¿no? El concepto de lo que quiero decir con la obra, creo que en esa exposición particularmente fue muy difícil porque empecé investigando. Entonces, tenía tantas cosas de historia, tantas cosas que quería poner en la exposición, pero no sabía cómo hacerlas. De repente me sobraba material, había días en que me faltaba material porque no encontraba cómo conectarlo, ¿no? Entonces, fue una de las exposiciones más difíciles y que me sirvieron para poder entender cómo debía enfocar mi trabajo, ¿no? Y qué era lo que realmente estaba haciendo, porque tenía mucha información, pero un cuadro no iba a decirlo todo. Entonces, en algún momento, y esto creo que a muchos artistas pasa cuando terminas soñando con tu obra, ¿no? Entonces ya me dormía pensando, ¿cómo voy a armarla? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo hago para que la gente entienda lo que quiero? Y un poquito obsesiva, ¿eh? Seguramente todos ustedes se sienten identificados. Y además que siempre estás contra reloj, ¿no? Entonces dices, no, a ver, esto ya llevó mucho tiempo y tengo que, o sea, ya tiene que salir, ¿no? No puede ser que siga con esto. Y creo que una de las cosas importantes ahí fue que esta exposición la terminé llamando Nuestra Ascendencia, Laya y Nosotros, que está en la lengua afroboliviana, que de hecho también eso es un punto importante, que para mis obras y exposiciones siempre utilizo la lengua afroboliviana para poner los títulos, para poner los nombres, porque me interesa mucho poder rescatar y poder hacer conocer que tenemos una lengua como pueblo afroboliviano. Y bueno, una de esas cosas estaba ahí como parte de esta exposición, pero también... Ay, perdón. No te preocupes. Todas estas cosas que había estado realizando y que había ido investigando. Ay, perdón. Vas a tomar un vasito de agua ahí. Claro, estamos hablando, ¿no? Concepto, técnica, tiene que ir todo de alguna manera de la mano y de alguna forma, acá también vos nos estás hablando de que no solamente vas a usar la pintura, un lenguaje tradicional para expresarte y para reivindicar a la comunidad afroboliviana, sino que también utilizás incluso de pronto un lenguaje súper contemporáneo, como el de las instalaciones, ¿no? De pronto sillas, para representar que los objetos
pasan de generación en generación, y eso también de alguna manera fortalece un poco lo que tu pintura quiere decir, ¿no? Entonces ahí convive lo tradicional, lo contemporáneo, y se van a juntar para hablar justamente de un artista de este tiempo, ¿no? Lógico. Sí, de hecho, para ir en esta parte de esa exposición particularmente, como hablaba de esto de la ascendencia, me parecía bien interesante en un determinado punto entender cómo guardamos muebles, objetos en casa que no usamos. O sea, no lo usas, pero no lo botas tampoco, ¿no? Y está ahí empolvándose, envejeciéndose, y tú dices, no, pero y ese mueble era de mi abuela, ¿no? Entonces no quiero botarlo, pero tampoco lo quieres usar, ¿no? Entonces creo que había mucho de cómo construías tu identidad en esto, porque es eso, precisamente ese mueble, ese espacio físico, ese objeto físico que ha ido guardando la historia de tu familia, ¿no? De tu abuela, de tu mamá, y por consiguiente la tuya, ¿no? Y cómo tú recordabas que jugabas con ese mueble cuando eras niño. Entonces muchas de estas sillas terminaron siendo eso, o sea, contando la historia de las personas retratadas. Y en los respaldos, perdón, de las sillas, yo que vi mucho material tuyo, hay retratos representados, ¿no? O sea, miren la libertad y el nivel de experimentación que te permitís, ¿no? Como artista, que justamente estás ahí haciendo convivir dos expresiones que podrían ser irreconciliables, ¿no? Y de alguna manera fluyen, quiero decir, ¿no? Se entremezclan en tu propuesta. Sí, de hecho, cuando termina siendo ya la exposición con las sillas, con las sillas plasmadas, había muchos de los retratos que yo no los puse en el respaldar, sino en la parte de abajo. Entonces ahí había la crítica de ¿y por qué, no? ¿Y por qué está como para que uno se siente? Es que la intención no era tener el objeto puesto en un espacio, en una sala, qué sé yo, en la sala de tu cuarto, de tu casa, perdón, sino tenerlo colgado. En realidad, esta exposición funciona en conjunto, o sea, todas las piezas son la obra. No puedes separarlas, porque el rato que alguna vez alguna de las piezas se han expuesto solas, no tienen el mismo impacto que todas ellas, porque en realidad todas estas piezas, que en realidad eran como 18, 20 obras, formaban parte de esta espiral y te contaban diferentes expresiones, diferentes historias, ¿no? Entonces eso creo que es un elemento importante de cómo incluir la historia afroboliviana en esto de la pintura, en esto de las exposiciones, pero siempre en este margen de continuar haciendo retrato figurativo, ¿no? Entonces hay todavía algunos retos, evidentemente algunos proyectos en los que me he ido involucrando para hacer performance y demás cuestiones, pero siempre está muy ligado a lo plástico, ¿no? Entonces, de hecho, en un taller que participé el año pasado para esto de hacer una obra de artes vivas y demás, no puedo desvincular el tema material, el tema de lo plástico de mi obra final, ¿no? Entonces siempre está ahí y es eso. Seguro. Nos dice ahí Marilu, gracias ahí por la conexión, ¿eh? Dice, me encanta la exposición de Sharon, acabo de verla en Google, ahí, bien. Las de cobre me encantan, dice. Sí, bueno, está bueno, digamos, que haya cierta mixtura, juego, movimiento, y que haya también un importante grado de, yo no sé si es improvisación, en realidad quizás estas ideas, no sé de qué manera fluyen. Es una pregunta para hacerte ahora que nos quedan poquitos minutos. ¿Cuánto de experimentación, ¿no? Y cuánto de raciocinio se conjugan ahí en tu cabeza para generar justamente este trabajo y para brindarnos este tipo de propuesta, ¿no? Que de pronto es tradicional, pero que también se permite explorar otros terrenos. Sí, de hecho creo que está todavía en mi trabajo esa línea que me interesa cruzar de vez en cuando y luego volver, porque me gusta mucho que la gente pueda involucrarse con los cuadros. No sé que siempre ponemos el letrero de no tocar en todos los lugares donde vas, pero hay otras maneras en las que la gente se va conectando con las pinturas y genero estos espacios donde la gente puede ir y conectarse, ver la obra, ver las espirales. En esta última exposición, que era la de espejos afrobolivianos, decidí poner un espejo, literalmente un espejo en una de las paredes, con una de las sillas, que era una mecedora, que se reflejaba en el espejo. Entonces ocurría una cosa bien interesante cuando la persona que venía se tomaba una foto
reflejando el espejo. O sea, esta persona se volvía parte de la obra, ¿no? Y esa conexión igual generó muchas cosas, pero obviamente es también prueba y error, porque entendí que a veces es necesario poner letreros de no sentarse, porque pasaron muchas cosas con la pieza que la gente asumía que era para sentarse, cuando en realidad no, porque tenía incluso una manta, ¿no?, que la cubría, pero siempre está el otro lado, ¿no?, que a veces no veo cómo va a reaccionar la gente y cómo, o sea, qué cosas tengo que prever de repente para la siguiente exposición, pero siempre está ahí, ¿no? O sea, yo creo que cada una de mis exposiciones tienen siempre un reto, tienen un grado de dificultad, y esto de que algunas son por pura intuición que salen, y otras que la misma pieza, la misma obra ya te dice que va a estar plasmado, ¿no? Entonces ahí va. Así va eso. Divina ahí Sharon Pérez desde La Paz, desde Bolivia, la artista de contraportada, ¿sí? ¿Les gustó la contraportada de Revista Feria número 10? Por favor, no dejen de descargar el último ejemplar ahí desde nuestra página web. Me encantaría, Sharon, porque armamos una revista con 22 exponentes de muchos países diferentes que se expresan, es cierto, la mayoría a través de la figuración, pero no todas, y me gustaría saber, me muero de la curiosidad, si descubriste algún artista que te haya gustado, que te haya llamado la atención, a ver, como para que la gente y la audiencia hermosa que nos acompaña descargue la revista para conocerte no solamente a vos, como han tenido ahora la posibilidad, sino también descubrir a tus otras colegas. Sí, de hecho hay varias, porque creo que hay como diferentes técnicas, diferentes expresiones y también diferentes temas que van manejando. Irónicamente, hoy había visto el tema de trabajo de Daniela Carolina López, ¿no?, que es justo después de estar en la entrevista. Sí, me llamó mucho la atención eso, porque dije, ay, pero sí, esta es la obra, ¿no? Sí, esta es la que vi. Y genial, porque de hecho estos espacios que están haciendo para conocer a los artistas nos da pues la oportunidad de tener como esta visita guiada, entre comillas, sobre la obra que va a hacer cada uno de los artistas. Me encantó el trabajo de ella por la expresión que tiene. Es que logra el movimiento. Justo en la revista está con los churcos hermosos y con tanta plenitud, me fascinó. Yo creo que eso también es... Con un pelo como el tuyo, que son divinos. Como todo un reto poder lograr ese movimiento en una obra, ¿no? Y que se vea tan natural, tan pleno. Me marcó mucho. Después el trabajo de Shirley Luxemburg también, que me impresiona mucho la calidad y la técnica con la que expresa, ¿no? Sí, las manos y cómo está. Yo pensé que era fotografía, así que... porque a primera vista de verdad que me parece una fotografía. Y llegar a ese nivel es mucho trabajo, y cuando ves este tipo de obras dices, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando y más, porque hay mucho más que todavía hay que hacer, ¿no? Pero sí, el trabajo de ellas me encantó. Hay muchas otras también, evidentemente, porque somos 22 artistas, ¿no? Así que no les voy a andar de spoiler, para que puedan descargarlo y lo pueden ver, y ya pues, se conectan a estas entrevistas ya con cada una de las artistas para conectarse con sus obras. Sharon Pérez, un placer. Ahí, mira, te contestó Diana, que por supuesto es nuestra próxima entrevistada, ¿sí? Yo corto solamente 5 minutos, retomo con Diana Carolina López, que está en México, y te agradece, te dice gracias, querida Sharon, así que buenísimo. Y a la otra artista que Sharon hace referencia es a la artista de portada, Shirley Luxemburg, de Vancouver, de Canadá, ¿sí? Por supuesto, hiperrealismo puro, una cosa impresionante, ¿no? Josefina Suárez dice, adoré escucharte, Sharon, sensible, cálida, talentosa, un placer, ¿sí? Te lo dice Josefina desde Santiago de Chile, muy cerquita de donde estoy yo ahora. Gracias, José. Gracias a ustedes por conectarse. Gracias, Sharon, por esta oportunidad de hablar con vos en directo. Me encantó escucharte. Nada, me encantaste, así que mil gracias. ¿Sí? Le tenemos que mandar las dos un beso enorme a Daniela Mérida, que no la vi porque no es muy asidua de Instagram, pero ya nos va a ver. En algún momento ya va a ver esta charla y va a ver los saludos que le estamos enviando ambas. ¿Sí? Excelente ahí, galerista, súper importante ahí en Bolivia, así que le mando un saludo
enorme de grande. Un beso gigante, Sharon. Próximamente esta hermosa charla queda en nuestro hermoso canal de YouTube. Sí, así que muchas gracias a todos y de verdad muy, muy feliz de poder compartir, de poder contarles todo esto. Igual, pues síganme, por ahí están las páginas, las redes y todo esto que es nuestra conexión para romper fronteras, ¿no? Y sigan descargando la revista, sigan apoyándonos, ¿no? Qué divina, así es, ahí arriba están viendo el Instagram de Sharon para que la empiecen a seguir, artista de contraportada, ¿sí? Nos dice, increíble la contraportada, nos dicen ahí desde Argentina, abrazos a Sharon, nos dice Jimé Vega también desde Chile, gracias querida, gracias a todos por haber estado, yo no me voy, 5 minutos, termino esta transmisión con Sharon y sigo con Diana Carolina López, viajo mágicamente desde Bolivia a México, Sharon, un beso enorme de grande y en 5 minutos los espero para la segunda parte con Diana. Chau, chau.